pueda pasar. Este dispositivo tan sencillo, con un cambio de luces puede cambiar de geografías, con un cambio de luces puede cambiar de personajes, con un cambio de luces incluso puede ir a tiempos diferentes de la historia. Shakespeare decía que los actores eran pequeñas crónicas de su tiempo, es decir, que todos los temas que son importantes, que nos conmueven, pasan o pueden pasar por un escenario, por eso lo llamamos conversaciones sin censura, porque este es un escenario protegido en donde se puede hablar de lo que sea. Y esta vez decidimos hablar de ateísmo y religión, en qué estamos creyendo. Y para eso pues tenemos dos invitados a propósito de la novela de Héctor Abad Faciolince, de su más reciente novela, que tiene el título de un soneto muy bello que es Salvo mi corazón, todo está bien, y cuya trama pasa, digamos de alguna manera, por esta conversación. Entonces estaremos con Héctor Abad, pero además con una actriz que todos apreciamos mucho, Patricia Tamayo, quien en este momento está muy nerviosa, así que quiero pedir un aplauso para ella especialmente. Esto lo hacemos además con una colaboración que tenemos entre Penguin Random House, El Espectador y el Teatro Nacional, así que bienvenidos a Conversaciones sin Censura. Reciban a nuestros invitados otra vez con un aplauso así general para los dos. Gracias. Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches. Bueno, yo me siento muy contenta y también muy honrada y también muy asustada de estar acá, sentada con este señor al que quiero, admiro y que fue mi hijo en una realidad paralela. Acabo de decir que en honor a esa realidad paralela, en este momento lo único que se me ocurriría sería darte una nalgada por haberme invitado a conversar contigo esta noche. Me voy a acercar un poquito más. Pero la verdad es que estoy contenta de estar acá. Bienvenido, Héctor. Gracias a Penguin Random House, al Libro y Teatro, al Teatro Nacional y en primera instancia a Héctor Joaquín, que me invitó a hablar con él hoy aquí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias al espectador también. De hecho, estamos aquí, pero también en vivo, por Facebook y por YouTube, en las redes del teatro, de Penguin Random House y del espectador. Muchas gracias por recordármelo. Hombre, ateísmo y religión, me dijeron a mí. Y en principio me dijeron, bueno, ve a hablar con Héctor de su libro, y a mí me pareció delicioso porque yo me leí el libro de Héctor que me regalaron mis papás en Navidad. Y le escribí cuando me lo leí muy emocionada. Y luego vi el título Ateísmo y Religión y llamé a Nicolás Montero y le dije, oye, qué susto, pero yo qué voy a ir a hablar de ateísmo y religión. La verdad es que aquí lo que hay es una lectora, una persona a la que le gusta leer, que se disfruta mucho los libros y este libro en particular a mí me emocionó mucho porque me puso en contacto con el corazón, metafóricamente, por supuesto, porque es inevitable, tú mismo lo dices, pero también a nivel físico. Y eso a mí yo te dije, cuando te escribí, te dije, me dieron ganas de dejar de fumar cuando terminé el libro. Así que creo que hay muchas cosas para hablar dentro de esto y dentro del tema de ateísmo y religión. Pues hombre, creo que no hay nada más propicio que hablar del libro de Héctor, Salvo mi corazón, todo está bien.
Bueno, muchos de los que estamos acá nos hemos leído el libro y sabemos que este libro cuenta la vida de Luis Córdoba, como lo nombras tú en el libro, ¿verdad? Un cura bueno. Y es una biografía atravesada por la ficción, una biografía novelada o una novela biográfica, yo no sé cómo se llame eso, ¿no es cierto? Que está atravesada por la vida del sacerdocio, por la fe, por la religión, por la espiritualidad, si se quiere decir, y por supuesto por el corazón. Pero sobre todo a mí me llamó mucho la atención cuando leí por primera vez y luego releí tu libro, la dualidad, que está muy presente todo el tiempo y empieza además desde el principio con una cosa que a mí me encantó y es la fe versus la fe. La F.E, la fuerza de eyección del corazón, versus la fe, ¿no? Esta parte metafórica del corazón, el corazón como arquitectura, como espacio, el corazón que nos habla de amor, de vida, pero también un corazón biológico que tiene, pues, por supuesto, una funcionalidad muy específica. Y como todo en este libro es dual. Por ejemplo, el padre Luis, el gordo, enamorado del alma de Teresa y del cuerpo de Darlis, que unidas para él representan el amor completo. Sin embargo, el gordo dice, no soy dualista, no creo en el espíritu segregado del cuerpo. El cristianismo real es siempre integral. Y quisiera que empezáramos hablando un poco, antes de meternos en el tema del ateísmo y el cristianismo, sobre esta dualidad. ¿Por qué la quisiste poner ahí tan presente desde el principio? Porque es que es desde el muy principio del libro. ¿Y qué te sugiere esta dualidad con respecto a la religión? Empecemos por ahí. Bueno, Patri, gracias. Gracias a ustedes por venir y bueno, al teatro por ofrecernos este espacio en el que a mí me toca actuar de ateo y a Patricia no sé de qué, de actriz consagrada. De entrevistadora. Lo que me pasa a mí ahora, muy raro, Patri, es que de repente todo se me ha vuelto muy lejano. Terminé el libro del gordo, el libro del cura, estaba completamente obsesionado con ese libro, soñaba y pensaba todo el tiempo en ese libro, había pasado 2 años escribiéndolo o más y como 20 años planeándolo. Para salir de ese libro me puse precisamente a traducir una novela de una escritora norteamericana que se llama Rebecca Goldstein, es una novela que va a publicar Angosta, la editorial que tengo con Alexandra, mi mujer, que se llama El problema mente-cuerpo. Entonces de ahí, aunque estaba alejándome del libro, estaba tratando de alejarme de la obsesión del libro de los curas, que es Salvo mi corazón, todo está bien, pues todos los problemas de traducción del inglés me hacían pensar en otra cosa, pero estaba en parte en ese mismo tema del problema mente-cuerpo. Pero después de lo que me pasó hace 1 mes y 3 días en Ucrania, todo lo viejo pues todo lo anterior se me volvió viejo. Todo lo de hace 3 meses, lo del año pasado, cuando publiqué este libro en octubre, todo se me hace lejano, lejanísimo. Se me hace muy lejano cuando tú eras mi mamá. Yo soy el único hijo más viejo que su madre. Pero es muy lindo ver a mi mamá joven acá, mi mamá que se murió hace casi 2 años. Todo es muy lejano. Hace casi 2 años me operaron del corazón, que fue uno de los motivos por los que yo escribí este libro, por un problema corporal, digamos que yo me enfermé cada vez más del corazón mientras escribía este libro sobre el corazón, y la obsesión con mi propio corazón
me ayudó a estudiar más y a terminar este libro. Pero ahora todo eso me parece lejano, viejo, como de una vida pasada. Cuando yo fui editor en la editorial EAFIT, publiqué un libro de cuentos muy bonito de Miguel Rivas, que se llama Los amigos míos se viven muriendo. Y ahora yo pienso que yo me vivo muriendo. Como que me he muerto varias veces y yo pensé que cuando me morí durante la operación de corazón abierto, esa experiencia tan dura que es que a uno le paren el corazón y le colapsen los pulmones y le enfríen el cuerpo, que más o menos lo maten durante unas 5 horas, que esa experiencia límite era como, sí, como experimentar la muerte y volver a nacer, y un poco darse cuenta de que durante el periodo de muerte ni siquiera hay como ninguna conciencia del transcurso del tiempo, que en cambio en el sueño sí existe. Uno de alguna manera, si sabe que se tiene que levantar a las 5 de la mañana o a las 6, sabe más o menos cuándo se tiene que empezar a despertar. En el sueño hay un cierto registro del tiempo, en la anestesia profunda no. Bueno, esa experiencia cercana a la muerte fue la que me ayudó a mí a escribir Salvo mi corazón, todo está bien, o La enfermedad del corazón, una cosa tan corporal. Me ayudó al ejercicio, digamos, espiritual de escribir un libro. Ahora esta experiencia también muy física de un estruendo, de una explosión y de estar cerca de la muerte y de que se muera gente a tu alrededor y yo no, también es una experiencia muy rara pero que hace que todo lo anterior se vuelva muy lejano. Entonces vengo a esta charla en una actitud un poquito rara. Lo que puedo decir es que, como es de religión y de cuerpo y alma, es que antes de que a mí me operaran del corazón, no se me ocurrió nunca rezar, no se me ocurrió nunca pensar que si me moría iba a ir a otra vida, ni de premio, ni de castigo. Pensé que si me moría definitivamente y que tenía que organizar todos los asuntos terrenales, prácticos, despedirme de la gente que más quería, de mis hijos, de mis amigos, de mis hermanas, no de mi mamá que estaba viva para no asustarla más. Y que ahora, cuando pasó lo de Ucrania, que también es una experiencia cercana a la muerte, tampoco en ese momento me encomendé a ningún Dios. Catalina Gómez, que estaba conmigo, cuenta que ella lo que gritó fue mamá. Y mucha gente cuando está agonizando empieza a llamar a la mamá, aunque tenga 90 años, es curioso. Cuando uno está en un momento de cercanía de la muerte, busca tal vez a la persona que más la protegió siempre, que es la madre. Yo lo único que alcancé a pensar fue nos mataron, pero no invoqué ningún poder. Y bueno, y después lo que empieza a decir la gente, dicen cosas como que tienen que ver con el destino, como ese día no te tocaba, no te moriste porque no te tocaba y punto, o un milagro. En italiano, una amiga mía italiana me dijo que yo soy un miracolato. En italiano existe esa palabra que quiere decir, los salvados por un milagro, les dicen los miracolati, que yo soy un milagrado, pues, uno que sobrevivió gracias a un milagro. Pues yo no creo ni en el destino, no creo que me tocaba o no me tocaba, o que le tocaba a la pobre Victoria Melina, de 37 años, de la edad de mi hija, y a mí no, ¿por qué le iba a tocar a ella y a mí no? No creo en el destino, no creo en la providencia, no creo, como creen algunas de mis hermanas, que mi mamá me salvó, tú misma, que me hizo el milagro, o alguna potencia ultraterrena. Yo creo en el azar, creo que por una casualidad yo estoy vivo y por una casualidad Victoria Melina
y 12 personas más están muertas, que es casual. Es casual quienes se mueren y quienes sobreviven. Lo que no es casual es que haya una intención deliberada de matar a mucha gente. Pero para volver a lo del cuerpo y el alma, lo que puede pasar en un episodio de operación de corazón abierto, en un trasplante de corazón como el del gordo, o en un acto terrorista como el ruso en Kramatorsk, lo que puede pasar es que haya muchas personas que queden sin alma, en el sentido de que pierdan completamente su capacidad mental, que uno salga de una operación como me advirtieron y como uno tiene que firmar. Uno puede salir de una operación de corazón abierto con una lesión cerebral grave, porque el cerebro está como las neuronas están vivas porque te ponen una circulación extracorpórea para que no se mueran, pero de algún modo no están conectadas y es muy común que haya trombos y que se paren. Entonces, si uno cree que lo que llaman alma los creyentes o lo que llaman mente los psicólogos reside en el soporte cerebral, después de una explosión uno puede quedar bobo, o después de una operación de corazón abierto también, que si se daña el soporte físico del espíritu, del alma. Entonces, bueno, el problema sigue siendo muy interesante, sigue siendo muy interesante. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que define la vida? Pues los creyentes piensan que es un alma, que es el alma, que es una especie de espíritu que pone en movimiento a la materia. Y es una explicación muy antigua y es una explicación poética. Pero digamos que la ciencia ha ido proponiendo soluciones distintas a un problema tan complejo como el de la mente, soluciones que tienen que ver con la neurología, con el cerebro, con el funcionamiento del cuerpo en general, que hacen que yo piense muy poco en el alma inmaterial, piense más en el soporte físico del cuerpo, bien sea el corazón, que me fascinó durante mucho tiempo, o bien sea el cerebro, porque Victoria Melina perdió la conciencia frente a nosotros, estábamos más cerca que tú y yo, y ella le entró una esquirla que ni se veía, no sangraba, o no se le veía la sangre por la parte de atrás del cráneo. Parecía muy tranquila, no se desmadejó, parecía dormida, pero estaba muy pálida y nunca recuperó la conciencia, porque su herida no fue 10 centímetros a la izquierda y un poco más abajo que le habría fracturado el hombro, sino que fue aquí y entonces le quitó la conciencia el 27 de junio de 2023 a las 7:28 de la noche. Perdió la conciencia, la llevaron al hospital, la intubaron, la operaron, pero nunca recuperó el alma, pues o lo que llamamos alma. Es decir, nunca más volvió a, que se sepa, a hablar, a pensar, a recordar a su hijo de 12 años. Nada, no volvió a tener ninguna reacción y 4 días después se murió. Entonces, claro, esa fragilidad del cuerpo y esa fragilidad de lo que llamamos mente, espíritu, está muy presente en mí en este momento, pero la memoria de este libro del Gordo, en el que el Gordo, los que no lo han leído siento mucho, al final pierde también la conciencia definitivamente, pero bueno, todas las historias terminan igual. Todos vamos a terminar igual. En fin, también hay una cuestión, aunque antes se creyera que el alma podía residir en el corazón, en ese motor
que es el primero que se oye sonar incluso desde que está en el útero de la madre, y el último se suponía en detenerse antes de la muerte o en el momento de la muerte. Se puede confundir el corazón con el alma, aunque ahora sabemos más que está más ligado el espíritu, el pensamiento o lo que llamamos mente al cerebro. ¿Qué respuesta tan larga? Me parece fantástico. Héctor, yo tenía, digamos, como, por supuesto quería hablar de lo de Ucrania y lo tenía conectado con otras cosas, pero ahora que tú lo pones acá, yo que nunca había pensado mucho en estas cosas, pues pensando un poco en qué tanto tiene que ver el optimismo y el entusiasmo frente a la vida con la religión o la fe. Digamos, si el ateo no tiene fe en Dios, pero si, digamos, digamos, está la fe, está la confianza, está la esperanza, todos conceptos unidos un poco, la fe es más vertical, la confianza es, digamos, horizontal, como la confianza de creer en los otros, en el otro. ¿Qué pasa con la confianza y por tanto con el optimismo y el entusiasmo de vivir con una persona como tú, que es atea, cuando le pasa algo, como lo que te pasó primero con tu papá, y luego como lo que te pasó hace poco tiempo en Ucrania? Es decir, yo a veces me levanto muchas veces con muy poco optimismo y muy poco entusiasmo, y casi que lo único que me entusiasma, hablamos ahorita, es mi trabajo. Siempre me pregunto por qué lo que me entusiasma es poder, digamos, existir a través de otros, en mi caso, porque soy actriz. En tu caso, no solo como escritor, sino como persona, ¿qué pasa cuando se pierde, digamos, no perdes esa confianza, esa relación horizontal de poder confiar en lo que sos vos, en lo que somos nosotros, en lo que debería, digamos, agruparnos cuando pasan cosas tan fuertes como estas, y donde, digamos, ahí no hay una infinita sensación de soledad, de apatía frente a la vida, de pesimismo? ¿Crees en todo? Bueno, por ahí voy primero, porque si no hago como 50 preguntas. Esa pregunta. Ajá. Bueno, mencionaste la palabra entusiasmo. Y ahora me contaste que habías leído el libro de Mauricio García, de Sí. Virtudes Cercanas, donde él hace un retrato muy bonito de mi mamá, de la persona que tú representaste cuando ella tenía menos de 50 años como tú. Y él decía que la virtud más característica de mi mamá era el entusiasmo. Yo no sé si el entusiasmo de mi mamá tenía que ver con su fe, con su creencia religiosa. Yo no creo necesariamente, yo creo que le ayudaba, pero digamos que una persona con los genes más parecidos a mi mamá, su hermana Victoria, también muy religiosa, no tenía el mismo entusiasmo de mi mamá, tenía otras virtudes, pero no el entusiasmo. Digamos que el entusiasmo de mi mamá era maravilloso y era contagioso. Gracias al entusiasmo de mi mamá, mis hermanas y yo, después de que mataron a mi papá, creo yo, recuperamos cierta confianza en los seres humanos, en Colombia, en la gente que nos quería. Sí, es difícil. Es muy difícil después de lo que está pasando en Ucrania, que haya un tipo que esté bombardeando catedrales y graneros de trigo, silos de trigo. Digamos que es un bombardeo muy raro, ¿no? Bombardear catedrales ortodoxas, una gran catedral ahora en Odessa, bombardeada la semana pasada, para hablar pues del tema de religión, y alimento
y alimento para africanos o para gente de todo el mundo. Es muy Gracias. difícil conservar la confianza en el ser humano en general, pero yo creo que uno no puede tener una confianza en el ser humano en general. Yo creo que lo que nos hace levantarnos son las personas que verdaderamente te quieren, digamos, en estos momentos durísimos de la vida, bien sea cuando mataron a mi papá o ahora que yo estuve en medio de este atentado donde no me pasó nada. Aparece mucha gente muy solidaria. Ahora mismo a la entrada del teatro un señor me dijo que estaba muy contento de que yo no me hubiera muerto y se lo agradecí mucho. Sin embargo, ahorita que estamos hablando antes, me dijiste que mucha gente se había alegrado, se hubiera alegrado más si te hubieras matado a que si hubieras estado vivo. Algunos desgraciadamente también. Se siente mucho la tristeza que les ha dado de que no me hayan matado. Siento mucho por ellos, haberlos decepcionarlos así. Pero entonces, ¿uno en qué se debe fijar? ¿En qué se debe fijar? Uno se debe concentrar en las personas, en colegas en un colega que dice una mentira evidente, como que encima de la pizzería en Kramatorsk funcionaba una oficina de los servicios secretos de la OTAN. ¿Por qué una persona, porque un colega ilustre, un buen escritor, puede decir eso? Porque lo lee en los medios de propaganda de Rusia. Bueno, está bien, esa es su fuente. Hay una fuente y él puede decir que sus fuentes rusas dicen que en el segundo piso de la pizzería Ría de Kramatorsk funcionaban unas oficinas del servicio secreto de la OTAN. Entiendo porque él no me quiere, nunca me ha querido, que no me crea a mí si digo que no había un segundo piso en esa pizzería, que no había nada, que había una plancha y la plancha se cayó sobre la gente que estaba comiendo. Entiendo que no me crea a mí, pero hay decenas de corresponsales de muchos países que han estado ahí, decenas de personas de ONGs humanitarias, de la Cruz Roja, de gente que se ocupa de alimentos, de gente que se ocupa de heridos, que han declarado que ahí no funcionaba nada más que un restaurante. ¿Por qué repetir esa mentira? ¿Por qué? ¿Qué pasa por la mente de una persona? Pero entonces eso a mí me duele, pero me voy a concentrar, es un defecto del ser humano concentrarse en ciertos aspectos negativos que siempre ocurren cuando sucede algo así, o concentrarse más bien en la gente que te quiere. Yo creo que independientemente de la creencia religiosa, sin necesidad de pensar en un milagro, sin tener que agradecerle a la providencia algo que yo no creo que ni impidió ni hizo que otras personas murieran, porque no tiene mucho sentido ese Dios que escoge a quién salvar y a quién matar. Pero creo que para mantener el entusiasmo, que no es fácil, a mí en este mes hay días que me ha costado mucho levantarme de la cama, creo que para mantener el entusiasmo es mucho más importante fijarse en la gente que te quiere, en la gente que te ha apoyado, que en la gente que dice y sostiene cosas infames, o que se alegra simplemente por la desgracia ajena, o que no se alegra lo suficiente porque la desgracia no fue suficientemente grande. Entonces, yo en este momento entusiasmo no tengo, pero me falta mucho entusiasmo, pero confío en recuperarlo, confío en que lo voy a recuperar y en que voy a poder escribir. Y yo siempre he evadido la locura escribiendo y creo que esta vez tampoco me voy a enloquecer del todo para no darles gusto a los que me quieren ver muerto o loco completamente. Gracias, Héctor. Eh,
Bueno, creo que te lo voy a pedir a ti porque me parece rico que te leas a ti. Aunque tú debes leer mejor que yo, o más bonito, con una voz más bonita. Dale. ¿Dónde? Aquí. Bueno, ella pone en la nota Héctor Joaquín, porque ella sabe que me llamo Héctor Joaquín. Sabes, Luis, yo siempre he sido un ateo manso, muy poco militante. No me interesa que nadie se convierta al ateísmo. ¿Sabes por qué? En buena medida es para no ofender a mi mamá, que sufre con mi ateísmo. Por eso, últimamente, cuando me preguntan en público si creo en Dios, yo he optado por esta respuesta. Yo creo que mi madre cree en Dios. Lo hago para que ella no sufra. Pero yo no creo en nada de eso y lo mismo les digo a los niños si me lo preguntan. En vez de Dios, prefiero hablarles del Big Bang, del origen del universo, del origen de la vida en la Tierra y de la evolución de las especies. Tengo una visión del mundo, digámoslo así, científica y no teológica. No creo tampoco en la vida después de la muerte, pues pienso que nos morimos del todo y para siempre, igual que los mosquitos y las vacas. Y no solo no creo en Dios, sino que tampoco lo siento, ni lo necesito para explicar las cosas que existen. Gracias. Esto lo dice Joaquín en la novela de Héctor Joaquín. Y luego el padre Luis, el gordo, dice: para mí la música de Bach, sus cantatas o algunas melodías de Mozart, o la existencia de seres humanos como estos niños, o la belleza de algunos cuadros pintados por hombres, o de algunos versos escritos por místicas, son la demostración de la existencia de Dios. No voy mucho más allá. El arte, la belleza, son una guerra declarada a la brutalidad y al desamor. Y por lo tanto son el reflejo del amor, que es la manifestación más clara y palpable de la existencia de Dios. Lo verdaderamente misterioso no es la enfermedad ni el mal, sino la salud, la bondad y la belleza. En cuanto al Big Bang y a la evolución, si son como los plantea la ciencia, siempre podré decir que Dios creó tanto el Big Bang como la evolución. Nada me impide pensar que esto forme parte del ingenio infinito o de la sabiduría infinita de Dios. También pienso que Dios creó la mente humana de manera que en ella hubiera ciertas creencias que brotan de forma natural en todas las culturas: la fe, la esperanza, la caridad. ¿No te parece extraño que la evolución haya creado el concepto mismo, dejemos de lado la existencia, tan solo el concepto de Dios? Quería que vieran un poco el contrapunto que resume de muchas formas para mí esta novela, digamos de forma ideológica. Pero también creo que queda muy claro que Héctor Joaquín es Joaquín. Ah, no sé, no te quiero delatar, amigo. Pero me parece muy lindo cuando el cura Luis dice: lo verdaderamente misterioso no es la enfermedad ni el mal, sino la salud, la bondad y la belleza. Y entonces ahí yo dije, ve, a Héctor Joaquín le gusta mucho escribir sobre hombres buenos. Y entonces primero, porque también me acuerdo mucho de Fernando Trueba cuando hablaba de la película de El olvido que seremos, decía: yo realmente quiero que esta sea la película de un hombre bueno, la película que cuente la historia de un hombre bueno. Sí. Y luego tú también acá un poco replicando eso, quisiste contar la historia de un hombre bueno. Y ahora abajo te oía hablar sobre, empezamos a hacer un juego con Nicolás y con Héctor y con Manu. ¿Qué noticia sería buena para el mundo hoy? Y tú hablaste de noticias que encerraban cierto misterio. Ese misterio que puede ser misterio terrenal, hablar de misterio, pero que también tiene una palabra que siempre tiene mucho que ver, digamos, con la religión o con el sentido, digamos, que establecemos con algo más grande que nosotros. ¿Será
que también tenés una necesidad de hablar de gente buena, que es eso que nos parece tan misterioso en medio de tanto dolor y de tanta rabia que todos los días vemos por ahí regada. Sí, yo creo que estar de acuerdo en un tema como este, en un tema de creer o no creer, es muy difícil. No sé cuál pensador inglés dijo que el ateo y el creyente no se pueden poner de acuerdo en un lugar intermedio, digamos en un semidios, para no seguir peleando. Entonces no existe Dios, sí existe Dios, pongámonos de acuerdo en un semidios. No, esa solución no tiene sentido. Kundera, Milan Kundera, que se acaba de morir, decía que las novelas son también una filosofía, pero no en abstracto. No se razona en abstracto, sino que se razona en circunstancias reales de la vida. Entonces hay una circunstancia real de la vida en esta novela, que es una persona muy enferma, tan enferma del corazón que se puede morir en cualquier momento, y que la única manera de salvarlo o de darle más años de vida es mediante un trasplante de corazón. Esa es una situación límite. Esa enfermedad a él no lo distancia de la creencia. Tampoco él se dedica a rezar para que haya un milagro o para que lo salven. Se pone en manos de la ciencia. Pero la ciencia, en este caso, fracasa rotundamente. Es una ciencia charlatana incluso vanidosa. Es una ciencia que cae derrotada. La religión tampoco gana porque no hay ningún misterio, no hay ningún milagro, ni nada sobrenatural ocurre para salvarlo a pesar de su fe. Pero yo creo que un novelista no puede hacer que en sus novelas lo que él piensa se imponga sobre lo que piensan sus personajes. Es decir, yo expongo por boca de Joaquín, que a veces se parece a mí, a veces no, por boca de Joaquín expongo un poco lo que yo pienso. En un libro que te regalé ahora, que se llama Manual de Ateología, yo expongo mi teoría del ateísmo manso, que es un ateísmo no militante, que está ahí en el libro también. Sí. Un ateísmo, no vivir el ateísmo como una religión más que intenta convencer a la gente de que Dios no existe. A mí no me interesa hacer ningún apostolado del ateísmo. Pero en la respuesta del gordo, en la respuesta del cura, no hay ninguna, creo yo, no hay ninguna torpeza, no hay ninguna ingenuidad. Y creo yo que él presenta buenos argumentos para defender su creencia. No que a mí me convenzan, no sé si a Joaquín, pero a mí no me convencen los argumentos de él, pero me parecen poderosos. Es decir, es extraño de todas maneras, es extraña la belleza, es extraña la percepción de la belleza, es extraño que muchas personas religiosas hayan producido tal vez algunas de las obras más hermosas de la humanidad en música, en arquitectura, en pintura, es decir, la poesía de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila, las catedrales góticas, la música de Bach, como él dice, son de verdad cosas de una belleza que hacen tener sentimientos. Si uno se emociona, si uno es una persona realmente sensible a la música o a la belleza visual, hacen tener sentimientos casi místicos, sentimientos muy bonitos, muy agradables de sentir para todos los seres humanos. Los seres humanos tenemos también una tendencia a creer en cosas raras, nos conviene o tendemos a ser de algún modo supersticiosos. Ahora yo venía del hotel para acá, pensando en qué podría yo hablar con Patricia de este tema de ateísmo y religión, y iba caminando y me cayó una cosa negra, aquí en la frente y en las gafas, una cosa asquerosa, negra igual a esas manchas negras como las que yo, y me limpié con este papelito,
y dije, bueno, ¿esto qué será? ¿Un mensaje divino? ¿Una cagada de un pájaro, que es lo más probable? El mismo material que me cayó en Kramatorsk, porque era negro igual. Voy a guardar esto con lo que me limpié y lo voy a mandar a analizar a un laboratorio, a ver si de pronto es una molécula totalmente nueva y desconocida para la ciencia. En realidad, yo creo que es una pura casualidad, pero los seres humanos, ante situaciones banales, ante cualquier cosa, tendemos a buscar explicaciones no racionales. Todos vivimos en una especie de como de conversación interna y de narración interna perpetua en el que la razón y las explicaciones ilógicas, religiosas, digámoslo así, también existen. En mí, que soy un ateo tranquilo, manso, sin preocupaciones teológicas, también se me ocurren explicaciones mágicas cuando me pasa algo que no entiendo, como que me cague un pájaro. No vi el pájaro, pero no sé, como que me caiga una mancha negra encima cuando estoy pensando en estas cosas. Héctor, y ese ateísmo manso del que tú hablas tiene que ver algo con, bueno, eso no lo tenía acá separado, pero es un libro que quiero mucho, que es el Manual de Tolerancia de Héctor Abad Gómez, el papá de Héctor Joaquín. Ahora para encontrar esa palabra, pero pues la verdad es como el promedio, como ese hombre promedio del que habla él mucho. Sí, que siento, sí, porque aquí igual también Héctor pues se refiere a las religiones, solo quiero leerlo porque lo quiero leer y me parece muy lindo poderlo leer. Las religiones se han conservado porque han suministrado una explicación a lo desconocido, necesidad humana fundamental, y han también suministrado una sensación de seguridad, otra necesidad humana fundamental con relación al futuro del hombre. Las explicaciones producidas por todas las religiones acerca del origen y el destino del hombre son un factor de bienestar mental, espiritual para los seres humanos, y por eso estos las defienden y las aprecian hasta muchas veces dar la vida por ellos. Las religiones son un medio para el bienestar humano, pero han sido también utilizadas a través de la historia para impedir el avance del hombre. Me voy a otra parte. Las religiones no son buenas o malas en sí mismas, depende del papel que jueguen en el bienestar de los seres humanos que las creen o practican, que era lo que tu padre quería para ti también. Hoy estuve revisando. Claro, uno pensaría, pues todos los padres queremos el bienestar, pero digamos que Héctor Abad Gómez te lo dijo de una manera muy, muy precisa y tú lo pones en tu libro, en El Olvido. Quería leer esto sin perder lo que te había dicho antes, porque creo que se me fue un poco como la paloma o el hilo, pero lo de la medianía, sí. Sí, en este. Bueno. Sí, lo del hombre, digamos que es que él utiliza una palabra que me parece preciosa, que es como el hombre promedio. El mesoísmo, él hablaba del mesoísmo. Bueno, en este libro hay un epígrafe de Voltaire que dice: la discordia es la gran peste del género humano y la tolerancia es su único remedio, en este manual de tolerancia. Digamos, mi gran conflicto con la religión católica en la que crecí, por ejemplo, con la religión católica del colegio del Opus Dei, donde yo hice el bachillerato y parte de la primaria, tiene que ver con el fanatismo religioso, con el pensamiento de que ellos son los dueños de la verdad, los poseedores de la verdad, y los que saben exactamente qué es en el cuerpo y en el alma lo que es justo y lo que es moral. Y generalmente lo que es moral, por ejemplo, en términos del cuerpo, tiene que ver con abstinencia, castidad, represión sexual, etc. Pero si vamos más lejos, si vamos a manifestaciones más radicales aún de la religión, como puede ser el Islam extremo en ciertos países del Medio Oriente, pues digamos que llegamos a situaciones donde la religión se impone hasta el punto que
nadie puede cambiar de religión, nadie puede hacer apostasía, nadie puede decir me quiero convertir al cristianismo o al budismo o a otra cosa, y esas conversiones pueden ser castigadas incluso con la pena de muerte. Digamos que yo soy un ateo manso con los creyentes no fanáticos, con los creyentes que no creen que por ser Dios, el ser absoluto y Con el los ser creyentes infinito, mansos también. ¿ah? Con los creyentes Pues mansos. tendrán que ser más. Con los creyentes no fanáticos que quieren imponer a la fuerza y de todas maneras lo que ellos creen. Con los creyentes que todo el tiempo te están tratando de convertir y que están juzgando y definiendo qué es el pecado mortal, qué es lo que te va a llevar al paraíso de los justos y de los creyentes y qué es lo que te va a llevar al infierno. Yo con ese tipo de creyentes me cuesta mucho trabajo conversar y me cuesta muchísimo trabajo soportarlos. Ahí se me acaba un poco el ateísmo manso y me vuelvo un ateo mucho más militante porque reconozco en los creyentes fanáticos el germen de una violencia tremenda que ha ocurrido en la historia de la humanidad con masacres simplemente de los que pensaban distintos, masacres de los hugonotes, masacres de los indígenas aquí porque tenían otras religiones, masacres de protestantes o masacres de católicos, masacres de judíos, por supuesto. Entonces, digamos que el intento de mi papá durante toda su vida, el que se declaraba agnóstico o ateo de tierra incluso, porque cuando se subía en los aviones se daba la bendición, entonces era como cierta, no sé, mi papá y mi mamá convivían muy armoniosamente, ella en la creencia y él en su agnosticismo. Y yo creo que eso es posible, que un ateo y una creyente convivan bien, siempre y cuando ella tenga mucho sentido del humor y él tenga mucha tolerancia. Y yo creo que, yo creo que los seres humanos, todos, creemos muchas bobadas. Ahora hay mucha gente que no cree en Dios, que no es cristiana, pero creen unas cosas que son mucho más bobas todavía que la ¿Cómo religión qué? ¿Cómo qué? católica. A ver, contá, No, ¿cómo no, qué? pues en el Ay, un horóscopo poquito. para empezar. Creen en los signos zodiacales, creen en piedras, creen en religiones, van y hacen y prueban no sé qué bebidas indígenas que, bueno, que les van a revelar no sé qué cosas. No tengo nada contra eso, me parece muy bien que los indígenas practiquen eso, pero ahora estos que no tienen nada de, que no han nacido ni vivido en esas culturas, van y bajo los efectos de no sé qué cosas encuentran pues unas revelaciones extraordinarias y creen en, bueno, no sé. De todas maneras, el papá de Borges, que era ateo, decía una cosa muy bonita, decía, el mundo es tan extraño que puede que exista incluso el Espíritu Santo. No, la Santísima Trinidad, decía, puede que la Santísima Trinidad. El mundo es muy extraño, bueno, puede que incluso pues el viaje produzca unos viajes de iniciación que te abran la mente, pero dudo mucho, no sé. Creo que en lo que cree ahora, la gente cree en tantas pendejadas. No sé. Bueno, vámonos ahorita para otra parte y voy a leer un fragmento del libro de Héctor. Le dije que no, que nunca me lo había contado. Entonces él me dijo que el cuadro de su casa era una imagen extraña. Aquí está Lelo hablando sobre lo que le dijo Luis. Él me dijo que el cuadro de su casa era una imagen extraña porque específicamente la parte del corazón no estaba pintada, sino que parecía un corazón de verdad. Está hablando sobre una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que había en su casa. Abullonado, en relieve, de un material entre tela y goma, de un rojo deslumbrante. Doña Margarita, su mamá, que era una mujer muy piadosa, mantenía al pie del cuadro un acerico. Yo no sé qué es un Un acerico. acerico, es una palabra muy bonita. ¿Y qué significa? Es un sitio donde se guardan los alfileres. Ah, qué lindo.
un acerico lleno de alfileres, ok, con cabecitas redondas de colores, señor. También agujas a veces. Ah, bueno. Y por aquello de la inclusión. ¿Ah? Diga, alfileres y agujas, por aquello de la inclusión. Y cada vez que el gordo cometía alguna falta, digamos que decía una pequeña mentira o se comía sin permiso una galleta o le contestaba de un modo displicente al papá o a una de las hermanas, entonces la madre lo llevaba de la mano ante la santa imagen y lo obligaba a clavarle uno de esos alfileres al Sagrado Corazón de Jesús mientras le iba diciendo: imagínate cómo le duele ese pecado tuyo al corazón del Señor. Cada vez que haces algo mal, se lo haces doler, se lo haces sangrar. Clávalo, clávaselo bien hondo para que sientas el dolor que él siente. Después el alfiler se quedaba ahí varios días hasta que al fin, después de muchos ruegos y penitencias, la madre lo perdonaba y accedía a sacar el alfiler. La culpa, que es, digamos, un concepto que creo que tuvo que ver con el catolicismo. Bueno, la culpa y el pecado, porque en el catolicismo la culpa y el pecado van de la mano. Como un ateo, digamos, porque además, perdón, pero Lelo dice que ser cura y tener culpa es casi la misma cosa. Ninguno de nosotros está a la altura de lo que se nos pide, que es, salvo muy pocos casos de verdaderos santos, imposible. Joaquín nos entiende porque lo único católico que perdura en él es esto mismo, la culpa. La culpa por haber abandonado a su mujer y a sus niños hace ya muchos años. Y sigue con algo que espero que ustedes lean, que es maravilloso. Pero digamos, esto del pecado y la culpa, ¿cómo funcionan, por ejemplo, en ti? Porque yo, de hecho, creo que desde que te conozco, claro, tú lo sacas con mucho sentido del humor y todo, pero siempre sale a relucir algo por ahí como de la culpa o como del castigo o como del pecado pero yo, por ejemplo, que soy una persona que no soy practicante de ninguna religión, me siento culpable básicamente por todo lo que pasa en el mundo, aunque no sea mi responsabilidad. Y es una cosa con la que me cuesta mucho vivir. Puede sonar estúpido, pero realmente es una cosa que yo siento adentro, no sé por qué. ¿Qué pasa con un ateo? Claro, en el que el pecado, porque el pecado no sé si, o supongo que sí está necesariamente relacionado con Dios, digamos, para que haya pecado. Luego, si se es ateo y se niega la existencia de Dios, entonces el pecado ya no es pecado, sino, digamos, es como una cuestión moral, digamos, se convierte en otra cosa. Pero, ¿cómo lidias tú con la culpa y el pecado como ateo? Bueno, un filósofo italiano, Benedetto Croce, tenía una frase que dice que en italiano dice: non possiamo non dirci cristiani. No podemos no decirnos, no reconocernos como cristianos, aunque no seamos cristianos. De todas maneras, nosotros pertenecemos a esta cultura judeocristiana. Mis amigos judíos dicen que ellos también sienten muchísima culpa. Entonces, parte de este ser inevitablemente cristianos, porque nos criaron en esta cultura y en esta religión, es sentir culpa, que no necesariamente siempre es malo. Sentir culpa en la adolescencia por haberse hecho la paja creo que es muy malo, es muy triste, es decir, y hay que tratar de convencer a los adolescentes y a los niños, y en muchas familias afortunadamente eso pasa, de que masturbarse no solo no es malo, ni es culpa, ni debe producir ninguna culpa de ningún tipo, sino al contrario, que es un aprendizaje importante para el resto de la vida. Hay que aprender, hombres y mujeres, a tener orgasmos placenteros, a sacarle algún gusto a la vida que tiene tantos disgustos. Pero no está mal examinar lo que uno hace y sentirse mal por haberse portado mal, si efectivamente uno ha producido algún daño.
Ahora, sentir siempre culpa sí es muy problemático psicológicamente. Para volver a Ucrania, mi obsesión actual, yo no sentí mucha culpa al principio, pero cuando hablé con mis hijos por teléfono y mi hijo Simón me dijo, fuiste muy egoísta porque no pensaste a lo que te exponías al haber ido tan cerca del frente de guerra. Y piensa qué me habrías dicho a mí si yo te hubiera dicho que yo me iba para Ucrania. ¿Qué comentarios me hubieras hecho si hubieras aprobado un viaje mío a Ucrania? Y no solo a Kiev, sino cerca del frente de batalla. Entonces ahí hay un factor de egoísmo. Y mi hija fue más lejos. Daniela me dijo, fuiste vanidoso porque al ir a ese sitio, luego estabas contento de estar en el centro de la atención. Y ahí ya lo que me dijo mi hija, que me quiere y que yo sé que me quiere, es todavía más duro que lo que me dijo mi hijo sobre el egoísmo. Y ahí yo empecé a sentir culpa. Culpa pues por haber sido, por haber aceptado acercarme tanto a un sitio tan peligroso de la tierra. Y todavía no he resuelto el asunto bien de por qué fui yo allá. Pero en todo caso, lo que yo sí le puedo decir a mi hijo es que si él me hubiera dicho que quería ir a Ucrania, yo le hubiera recomendado 1000 veces que no, y hubiera tratado de imponerme con una autoridad de padre que no tengo para que no fuera. Y lo que le puedo decir a mi hija es que yo no podía calcular que nos iba a caer un misil Iskander encima para volverme el centro de la atención. Entonces que ese cálculo de mi vanidad era muy difícil hacerlo de antemano, que puede que yo haya ido por motivos incluso más despreciables, por falta de carácter, por no saber decir no, por impulsivo, pero no por querer salir en el periódico. Pero en todo caso, como en el ambiente, cuando pasa cualquier cosa, hay en el ambiente cultural también de nuestro país, hay un intento de buscar culpables, pues para volver a algo que dije al principio, en realidad algunas personas se murieron y otros sobrevivimos por azar, no por la providencia, no por el destino, sino por el azar. Pero el único culpable de lo que pasó ahí, de los 13 muertos de ahí, fueron los generales, los coroneles, el ejército que decidió tirar un misil de alta precisión en el momento de mayor afluencia de personas civiles y militares en un restaurante. Entonces ahí está el verdadero culpable. Hay unas culpas como subsidiarias que no tienen nada que ver, creo yo, con ser ateo o creyente, sino pues con la formación propia y con algo que nosotros decíamos que nos inculcaron, que es el examen de conciencia, ¿no? Esto fue lo que hicimos, esto fue lo que seguramente yo esta noche cuando vaya al hotel y me acueste y piense en todo lo que he dicho esta noche y lo reconstruya un poquito rápidamente, voy a sentir culpa por haber dicho algunas cosas y culpa por no haber dicho otras, porque uno siempre lo puede hacer peor o mejor. Bueno, pero ya uno a los 64 años no hace un psicoanálisis. Ya me moriré así, con culpas y tratando de resolverlas. Bien. Me dicen que nos queda poco tiempo. Yo quiero agradecerle a todo el mundo, a todos los que vinieron hoy, a todos los que
han visto por las redes de El Espectador, de Penguin Random House y de Libro y Teatro del Teatro Nacional, esta charla que no pretende o no pretendía más que sentarnos frente a ustedes como un par de amigos que somos Héctor y yo, hablar sobre un tema un poco extraño, pero ni tanto en nombre de este libro tan divino y que yo se lo recomiendo como lectora porque me ha encantado y me lo he devorado la primera vez por placer y la segunda por tarea, pero con la misma delicia las 2 veces que me lo he leído. Y solamente, Carolina, perdóname, pero yo no quiero que nos vayamos esta noche y este es un favor que voy a abusar de ti. Sé que te sabes el soneto de memoria en el cual se inspira el título de este libro, Salvo mi corazón, todo está bien. Y para cerrar esta charla, me gustaría mucho que nos dejaras con ese regalo. Me lo sabía antes, en la vida pasada. Bueno, sí, el soneto con una salvedad de Eduardo Carranza, que hoy preguntaba a Nicolás por qué le puse ese título. En realidad era un soneto de los que mi papá se sabía de memoria. El cura del libro se lo sabe de memoria y lo recita, y entonces yo me sentí también obligado a aprendérmelo de memoria. Y antes de Ucrania me lo sabía de memoria. Ahora pienso que hay muchas más cosas que el corazón que están mal, pero voy a tratar de decirlo. El soneto con una salvedad. Todo está bien, el verde en la pradera, el aire con su silbo de diamante, y en el aire la rama dibujante, y por la luz arriba la palmera. Todo está bien, la frente que me espera, el agua con su cielo caminante, el rojo húmedo en la boca amante, y el viento de la patria en la bandera. Bien que sea entre sueños el infante, que sea enero azul y que yo cante, bien la rosa en su claro palafrén, bien está que se viva y que se muera, el sol, la luna, la creación entera, salvo mi corazón, todo está bien. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos. Muchas gracias.